Debe haber una labor educacional permanente. Primero, para que el país no vuelva a caer en los extremos increíbles de sadismo, de genocidio, no solamente de que fue víctima en la última etapa a que se refiere este libro de la violencia en Colombia, sino todo el siglo pasado. Las nuevas generaciones deben conocer la historia de Colombia en toda su crudeza, en toda su realidad. Y yo creo que una de las causas fundamentales, precisamente, de que los ciclos de violencia se repitan, es precisamente el desconocimiento de toda la tragedia que ellos han traído de tiempos atrás. Colombia ha sido un país marcado por múltiples episodios de guerra y violencia durante su historia. Sin embargo, existe un periodo que por sus características macabras y agudización del conflicto político y partidista, se conoció como la época de la violencia. La violencia se sitúa desde 1946 hasta 1958, pero sus antecedentes se rastrean desde 1930. Por ello, algunas fechas clave para entender este periodo son 1930 y la etapa conflictiva inicial de este periodo durante el ascenso de los liberales al poder, el 9 de abril de 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y la instauración de un gobierno militar en 1953 con la llegada de Gustavo Rojas Pinilla al poder. El periodo de la violencia en Colombia tiene sus inicios desde los años 30 debido a una serie de antecedentes históricos y políticos que sentaron las bases para el conflicto violento que se intensificaría en las décadas siguientes. Sin embargo, será en 1946 cuando la situación se vuelve más crítica. El 7 de agosto de ese año, tras las elecciones presidenciales, llega a la presidencia el candidato conservador Mariano Ospina Pérez. Tras 16 años de gobierno del Partido Liberal, el poder vuelve a los conservadores. Con su llegada, anuncia un gobierno de unión nacional con gabinete bipartidista. Pese a las diferencias ideológicas, los jefes liberales y conservadores llegan a un acuerdo entre ellos para que la violencia bipartidista no incremente. Pero no todos los liberales estaban de acuerdo con esa propuesta. Entre ellos se encontraba Jorge Eliezer Gaitán, quien había sido candidato presidencial junto a Gabriel Turbay. Este reconocido político se preparaba para las elecciones presidenciales de 1950 y era una figura visiblemente crítica del gobierno conservador. Pese a la intención del nuevo mandatario, lo cierto es que la movilización social y la represión a las manifestaciones empezaron a ser constantes durante el gobierno de Mariano Ospina. En 1948, acciones como motines y saqueos en Cali, huelgas en Bogotá, dotación de armas ingresadas por Venezuela en manos de civiles, entre otros factores, aumentaban la inestabilidad del país. Ante las muertes e inestabilidad constantes, en Bogotá se da una gran marcha en silencio con banderas enlutadas el 7 de febrero de 1948. Allí, Gaitán pronuncia una célebre oración por la paz en la que solicita al mandatario: impedid, señor presidente, la violencia. Solo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En 1948 se dio la tensión social más fuerte que tuvo que enfrentar este gobierno durante ese año, y que fue un detonante para el incremento de la violencia en el país, que desembocó en el Bogotazo, ocurrido el 9 de abril tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. La violencia desatada fue particularmente cruenta en los sectores rurales, lo que provocó miles de muertos de la población civil, desplazamiento forzado e incremento de civiles armados. En 1962 se publica el libro La violencia en Colombia, estudio de un proceso social, de Eduardo Umaño Luna, Orlando Falsborda y Monseñor Germán Guzmán Campos. En este libro se despliega un enfoque geográfico, cronológico y sociológico sobre el periodo de la violencia. En esta investigación se reconoce que, tras el Bogotazo, el país atravesó dos olas de violencia. La primera
desde 1948 hasta 1953. La segunda, de 1954 a 1958. La primera ola corresponde claramente a los hechos producidos tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Esta violencia fue principalmente de carácter político y se manifestó en enfrentamientos entre liberales y conservadores. Además, como respuesta a la violencia política del país, en 1950 se dio el surgimiento de guerrillas y bandoleros en regiones como los Llanos Orientales y en el Tolima. Estas guerrillas se caracterizaron por ser un movimiento de autodefensa de las masas campesinas, para enfrentar la represión y violencia a la que eran sometidos, pues durante este periodo se produjeron masacres, como la de Belalcázar, en el Cauca, en 1950 con más de 110 personas fusiladas, o la de Miraflores en Boyacá. Es importante señalar que, durante 1950 y 1952, gobernaron Laureano Gómez y Roberto Urdaneta, ambos miembros del Partido Conservador. En este periodo se incrementaron las masacres, aumentaron los desplazamientos forzados y una fuerte represión por parte del Estado. Ante esta situación, en 1953 acabará la primera ola de violencia con un golpe de Estado. Así, la segunda ola de violencia iniciará con el golpe de Estado, tras el cual se posiciona como nuevo jefe de Estado el militar Gustavo Rojas Pinilla. Ante la dramática situación que enfrentaba el país, algunos sectores dieron visto bueno al gobierno del general, con la esperanza de que un gobierno militar trajera consigo la tan necesaria paz. Aunque con su llegada promovió iniciativas como la amnistía e indulto para las guerrillas liberales, con la intención de proporcionar estabilidad al país, no se podría afirmar que el mandatario lograra apaciguar la violencia. Aunque tuvo significativos logros en infraestructura y tecnología, su gobierno se caracterizó por tener un enfoque autoritario y militarizado. Pese a sus intentos de pacificación, su régimen fue criticado por actos de represión y censura. Además, promovió la persecución y represión hacia grupos comunistas, mostrando su alineación con la situación política mundial de la Guerra Fría. Por último, es importante señalar que Colombia participó durante los años 50 en la Guerra de Corea, reafirmando su compromiso para impedir que el comunismo se expandiera. Ante esta situación, no deja de ser problemático que un país, sumido en una violencia tan aguda, decidiera enviar a su propio ejército a un país al otro extremo del mundo, cuando se requería su presencia en el territorio nacional. En 1957, el general empieza a gestionar su reelección para el periodo de 1958 y 1962, pero su voluntad de perpetuarse en el poder generó impopularidad. Ante la tensión generalizada, Rojas Pinilla renuncia al cargo. Este cambio evitó una mayor catástrofe política y social, sentando las bases para una nueva posibilidad de acuerdo político que tendría efectos directos en la sociedad. ¿En qué consistieron esos acuerdos? Durante el periodo de la violencia, ¿qué estrategias se desarrollaron para intentar acabar con el conflicto bipartidista? Profundizaremos este tema en el siguiente video.